Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Un placer estar con ustedes, Calidad de Vida, desde el diario El País y hablando con el referente en medicina reproductiva en nuestro país, que es nuestro queridísimo amigo, el prestigioso ginecólogo doctor Roberto Suárez. Un gusto, Roberto, como siempre. Un gusto, Juan Carlos. Como siempre digo, es un lindo momento venir acá y charlar contigo y bueno, y dar noticias, transmitir conocimientos y que le sirva a la gente. Eso es lo más importante. Y vamos a empezar con un tema muy importante que ha tenido una novedad que quiero que se la transmitas, la oncofertilidad y una aprobación parlamentaria en el Senado por la que los tratamientos de oncofertilidad van a tener cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Roberto, queremos que nos expliques y le expliques a la teleaudiencia todo. Sí, como muy bien decís vos, nosotros ya hemos hablado de oncofertilidad. Ya has hablado. Este tema. Lo que pasa que, bueno, pasa a ser una novedad trascendente que se haya votado en el Parlamento, como decís tú, la posibilidad que el Fondo Nacional de Recursos cubra esta técnica a las pacientes oncológicas. En el artículo 2 de la Ley de Reproducción de la 19.167 se amplía el universo de los pacientes que pueden recibir tratamientos de reproducción de alta complejidad. Y en ese universo se agregan entonces los pacientes oncológicos. Es muy trascendente, Juan Carlos. Como nosotros decíamos anteriormente, la oncofertilidad, si bien no es un concepto moderno, porque ya hace más de una década que se habla de oncofertilidad y de preservación de la fertilidad en general, pero para las pacientes oncológicas. Desde hace unos años, de hace 5 o 6 años, está adquiriendo realmente un auge trascendente. Nosotros el otro día damos una charla sobre oncofertilidad y revisando hacia atrás, yo veía que yo estaba ya dando alguna charla de oncofertilidad hace 13, 14 años atrás. Mira. Entonces, es un concepto, te vuelvo a repetir, de hace décadas, de hace más de una década. Pero más allá de eso, ¿por qué ahora es que toma tanta fortaleza? Sí. Porque los tratamientos oncológicos son cada vez más efectivos, son cada vez, lamentablemente cada vez más frecuentes, pero son cada vez más exitosos. La sobrevida aumenta considerablemente. Los pacientes que quedan curados de un cáncer aumentan considerablemente. Los sobrevivientes al cáncer son cada vez más frecuentes encontrarlos. Exacto. Conjuntamente con eso empieza a haber otro concepto en el paciente primero y en los técnicos que estamos alrededor de ese paciente. ¿Cuál es el concepto? Es, ¿qué voy a hacer una vez que esté curado? Se lo plantea de todo punto de vista el paciente oncológico, en cuanto a su trabajo, su vida social y también su vida reproductiva. Hoy es frecuente encontrar un paciente oncológico, hombre o mujer, que te habla que cuando se cure de su patología oncológica, cuando se cure de su cáncer, quiere tener hijos. Por lo tanto, hoy pasa a ser casi un paciente optimista totalmente de su futuro de vida y su futuro entonces reproductivo. Hay que dar una respuesta a toda esa gente. Entonces, la respuesta son los tratamientos de preservación de la fertilidad a los pacientes que tienen diagnosticados entonces un cáncer. Por supuesto,
Estos tratamientos, como lo va a permitir la reglamentación del Fondo Nacional de Recursos. Esto hay que reglamentarlo, pero en unos meses va a ser efectivo. Se verá si es que sale con un copago o si sale totalmente gratuito. Eso depende un poco de lo que el Fondo Nacional de Recursos lo estudie. De todas formas, tenemos muchísima confianza en el organismo, ha hecho siempre las cosas Claro, muy organizadamente, muy claro. bien, y por lo tanto yo creo que va a salir en una forma muy conveniente para el paciente oncológico. El paciente oncológico, como ya lo hemos hablado, para la parte de la preservación de la fertilidad puede ser hombre o mujer. Hombre o mujer. Por lo tanto, en los dos hay que tenerlos en cuenta. En los dos va a haber que hacer un análisis previo de la reserva ovárica o de Claro, la reserva testicular mediante claro. estudios especiales. Y acá tiene que surgir el concepto muy importante en cuanto a una unidad de oncofertilidad de lo que es la urgencia en la atención. Acá es fundamental. Urgencia. La urgencia en la atención. Nosotros no podemos tener diagnosticado un paciente, hombre o mujer, con un cáncer que puede afectar la fertilidad, que puede afectar las gónadas, que puede afectar testículos u ovarios, y no verlo en forma inmediata. La unidad de oncofertilidad que estamos creando alguna en diferentes lugares y ya la gente va a poder acceder. Es una unidad que tiene que tener una coordinación específica de tal forma que el paciente es diagnosticado en la mañana de hoy y en la tarde tiene que ser visto, o a lo sumo al otro día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener como premisa actuar, si es posible, antes de los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia que van a afectar la calidad ovocitaria o testicular. Por lo tanto, la atención, la coordinación es fundamental. El equipo multidisciplinario va a ser fundamental. El equipo formado por oncólogos, urólogos, internistas, psicólogos, licenciadas de enfermería, que Claro. van a permitir una coordinación correcta para entonces que rápidamente el paciente sea captado, sea visto, sea diagnosticado, e inmediatamente empiece el tratamiento, antes de que comience la serie de quimioterapia o de radioterapia. De esa forma vamos a obtener entonces los mejores resultados. Claro. Ya lo habíamos visto, pero igual te lo resumo. La preservación de la fertilidad en el hombre es mediante una muestra espermática y el congelamiento de esperma. La preservación de la fertilidad en la mujer va a ser en el 90% de los casos o más en pacientes en edad reproductiva, por supuesto, en pacientes que no tengan resuelta su vida reproductiva, la vitrificación, el congelamiento rápido, el congelamiento actual de ovocitos o de embriones, si tiene una pareja constituida o si desea una muestra espermática porque quiere ya congelar embriones porque tiene claro que se va a embarazar. Luego vienen escalonadamente otros procedimientos, pero el que ya no es técnica experimental, el que está demostrado como la técnica fundamental a proyectar en estas pacientes es vitrificación de embriones o de gametos o de ovocitos. No es una técnica experimental porque en ACRM, en el Congreso Americano, ya en el 2013 se la consideró, debido a la evidencia que hay científica, como una técnica totalmente a disponer en estos pacientes, no experimental. Por lo tanto, es la técnica a proponer. Luego vienen otras series de técnicas, como puede ser el congelamiento de tejido ovárico, Claro. la maduración in vitro de ovocitos, la transposición de los anexos, es decir, quitar del lugar los ovarios fuera de la zona de radiación en una paciente que va a recibir radioterapia. Luego puede ser la utilización de análogos del GnRH, fármacos para disminuir al mínimo el funcionamiento ovárico, pero son todas técnicas que no tienen la eficacia de la vitrificación. Hoy, por lo tanto, unimos la excelencia de los tratamientos oncológicos con la excelencia de una técnica como la vitrificación en reproducción. Por lo tanto, yo diría que estamos en condiciones ideales, debido a la evolución de estas dos especialidades, de dar respuestas ideales a los pacientes oncológicos.
Y bueno, y la noticia interesante es que desde el punto de vista material, desde el Exacto. punto de vista práctico, van a poder acceder. Exacto. Roberto, bueno, has venido con muy buenas noticias. Sí, nosotros estamos muy entusiasmados. Con muy buenas noticias, y te lo agradecemos y te lo agradecen las y los televidentes de Calidad de Vida desde el país, porque es un paso muy importante. Totalmente. El que has anunciado de que la oncofertilidad va a ser cubierta por el Fondo Nacional de Recursos. Un placer, Roberto, como siempre, y nos reencontramos la próxima semana. Perfecto. A ustedes nos despedimos, por supuesto, de esta entrega de medicina reproductiva aquí en el país, aquí en Calidad de Vida, y como le decía al doctor Roberto Suárez, será hasta la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.